Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de función cuadrática. Se llama función cuadrática a cualquier función de la forma f de x igual a por x cuadrado más b por x más c, donde a, b y c pueden tomar cualquier valor real, y a debe ser un número distinto de 0, dado que la función cuadrática debe tener un término cuadrático. El dominio de esta función es el conjunto de los números reales, y la gráfica de la misma es una parábola. A continuación, vamos a analizar el gráfico de este tipo de funciones. Veamos cómo es el gráfico de una parábola. Como vemos, la parábola es una función que cruza en el mejor de los casos dos veces por el eje de las x, una vez por el eje de las y's, tiene un punto único que se llama vértice y luego tiene puntos que vienen dados de a 2. Para dos distintos valores de x coinciden en el valor de y. Por ejemplo, en este caso, este punto y este punto, que son distintos en x, coinciden en que el valor de y en ambos es 0. Otro caso de esto es, por ejemplo, el punto 0 de x, 3 de y, que coincide con el punto 0 en x, 3 en y. Si bien las abscisas son diferentes, las imágenes coinciden. Los puntos en una parábola vienen dados de a pares. Para x distintos coinciden las imágenes, salvo el caso especial del vértice, que es el único punto en x cuya imagen no se encuentra repetida. La recta que hemos marcado es una recta vertical que indica que es el eje de simetría de la parábola. Si dibujamos la parábola en una hoja de papel y doblamos a la hoja en esta recta, vamos a ver que las ramas de la parábola deben coincidir. Esta recta es la recta x igual al x del vértice. En este caso es este valor que está por aquí y es 2,5. Además, en este gráfico podemos ver que de este lado del eje de simetría, la parábola decrece, pues cada vez que x se hace más grande, la función decrece. Una vez que cruzamos el vértice, la parábola comienza a crecer. Cada una de estas dos partes de la parábola se llama rama de la parábola. Para analizar el gráfico de las funciones cuadráticas, vamos a analizar en primera instancia las curvas del estilo y igual a por x cuadrado. Hemos graficado aquí la curva y igual a 1 por x cuadrado. A medida que el valor de a crece, podemos ver que las ramas de la parábola se acercan al eje de las x. Vamos a escribir la función que estamos graficando. Por ejemplo, estamos graficando f de x igual a 5x cuadrado y las ramas se pegan al eje de las y's. A medida que a se achica, las ramas se abren, dado que la parábola crece más lentamente. Cuando el a es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo, y cuanto más chico es, las ramas más se pegan al eje de las y's, y a medida que el valor de a se agranda, las ramas se separan del eje de las y's, hasta que vuelve a ser positivo el a, y una vez más las ramas van hacia arriba y vuelven a acercarse al eje de las y's. Como vemos entonces, el valor absoluto de a mayor que 1 nos indica que la curva se acerca al eje y. Sin embargo, cuando el valor absoluto de a es menor que 1, la curva se aleja del eje y. Cuando a es mayor que 0, las ramas van hacia arriba, mientras que cuando a es menor que 0, las ramas van hacia abajo. Analicemos ahora las curvas del estilo y igual a por x cuadrado más c. Dejaremos fijo a y solo moveremos c para no generar muchos cambios en nuestra curva y ver qué impacto tiene el valor de c en su expresión. Como podemos ver, los valores de c determinan el punto en el que la curva corta al eje de las ordenadas. Cuando c vale 3, la curva cortará al eje de las ordenadas en el punto 0 de x, 3 de y. Cuando, por ejemplo, el valor de c vale menos 2,1, la curva cortará al eje de las ordenadas en el punto 0 menos 2,1. Es decir, el valor de c indica la ordenada al origen de la función. Cuando c es positivo, la curva está desplazada c unidades hacia arriba. Cuando c es negativa, la curva se desplazará c unidades hacia abajo. Vamos a analizar ahora curvas del estilo y igual a por x más h al cuadrado. Una vez más a lo dejaremos fijo y solo moveremos el valor de h. Notemos que a medida que el valor de h se mueve hacia los valores positivos, la curva se desplaza hacia la derecha, mientras que cuando h se mueve hacia los valores negativos, la curva se desplaza hacia la izquierda. Es decir, el valor de h representa un movimiento horizontal de la curva, de la misma manera que recién vimos el valor de c movía verticalmente la curva.
Así, cuando h es positivo, la curva está desplazada h unidades a la derecha. Cuando h es negativo, la curva se desplaza h unidades a la izquierda, considerando en cada caso el h sin signo, dado que es la cantidad de unidades que se desplazará la curva. Si combinamos esto con lo recién obtenido para c y para h, podemos ver que cuando una función cuadrática está expresada en esta forma, está expresada en su forma canónica, en el punto HC, tendremos el vértice de la parábola. Ahora bien, vamos a analizar curvas más generales, curvas del estilo y igual a por x cuadrado más b por x más c. Para poder verificar este tipo de parábolas tenemos que encontrar algunas cosas previas: las raíces de la parábola, en caso de que existan, la ordenada al origen, el vértice de la parábola y el eje de simetría. Vamos con las intersecciones con los ejes. Para poder hallar las raíces de la parábola en caso de que existan, debemos resolver la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, debemos igualar f de x a 0 y encontrar las raíces aplicando la fórmula resolvente de Bhaskara. Para poder hallar la ordenada al origen, basta con calcular f en 0. Claramente la ordenada al origen va a venir dada por el punto 0, c. Para poder encontrar el vértice de la parábola podemos hacerlo de dos maneras. O tomamos dos puntos de la parábola con igual imagen, por ejemplo las raíces x1 y x2, las sumamos y dividimos por 2 para encontrar el punto medio, o bien podemos encontrar el vértice de la parábola usando la fórmula x del vértice igual a menos b sobre 2a. Encontrar el y del vértice se encuentra simplemente reemplazando el x del vértice en la fórmula de la parábola, o bien podemos hacerlo usando la ecuación y del vértice igual a 4 por a por c menos b cuadrado sobre 4 por a. Eje de simetría. El eje de simetría de la parábola viene dado por la ecuación de la recta x igual al x del vértice, y es el eje a partir del cual los valores imagen se duplican para distintos valores de x en el dominio de la función. Grafiquemos por ejemplo ahora la parábola x cuadrado menos 2x menos 3. Primero, debemos encontrar sus intersecciones con los ejes. Para encontrar la intersección con el eje x o raíces, calculamos mediante Bhaskara las raíces de la función en caso de que existan. El discriminante de la función nos queda 16, con lo cual, como es positivo, la función tiene dos raíces reales distintas. Aplicando la fórmula resolvente, encontramos que las raíces son 3 y menos 1. Segunda intersección con el eje y, hacemos f en 0, que nos dará por resultado menos 3. Vértice de la parábola, sumamos las raíces, dividimos por 2. El x del vértice lo tenemos en el punto 1. Para encontrar el y del vértice, simplemente reemplazamos el valor obtenido de x del vértice en la ecuación de la parábola, que nos dará 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3 igual a menos 4. El vértice se encuentra en el punto 1 menos 4. Por último, el eje de simetría viene dado por x igual al x del vértice, en nuestro caso x igual a 1. Ahora sí, marcando todos estos resultados en un sistema de ejes y uniendo los puntos con una curva suave, tenemos el gráfico de la parábola. Tenemos las dos raíces, menos 1 y 3. Es decir, el punto 3, 0 es una raíz, el punto menos 1, 0 es una raíz. El vértice se encuentra en el punto 1 menos 4 y por él pasa el eje de simetría. Por último, la intersección con el eje y es el punto 0 menos 3. Unimos todos los puntos con una curva suave y tenemos el dibujo de nuestra parábola. Como podemos ver, desde menos infinito en x hasta 1 en x, la curva es decreciente, mientras que en el intervalo 1 más infinito, la curva es creciente. Por eso, podemos concluir que en el intervalo menos infinito 1 la función es decreciente, mientras que en el intervalo 1 infinito la función es creciente. Así podemos ver que la función dada alcanza un valor mínimo en el vértice de la parábola. La parábola y sus ecuaciones. Conocemos la forma polinómica de la ecuación cuadrática f de x igual a por x cuadrado más b por x más c, donde a es el coeficiente y nos indica el comportamiento de las ramas de la parábola, el coeficiente principal, y c es la ordenada al origen de la parábola. Otra forma que mencionamos es la forma canónica f de x igual a por x menos h al cuadrado más d, donde el punto hd representaba el vértice de la parábola. Finalmente, la forma factorizada a por x menos x1 por x menos x2, donde a es el mismo coeficiente principal original de la parábola que indica el comportamiento de las ramas de la parábola, y x1 y x2 son las raíces de la ecuación cuadrática. Para pasar de la forma factorizada a la forma polinómica, es suficiente con hacer distributiva. Para pasar de la forma polinómica a la forma canónica, alcanza con completar cuadrados.
Vamos a resolver ahora un problema que involucra el uso de parábolas, problemas con máximos y mínimos. Hay situaciones problemáticas en donde se pide encontrar el valor más grande o el más chico de cierta expresión. A estos problemas se los conoce como problemas de máximos y mínimos. Para resolverlos, se requiere por el momento del concepto de función cuadrática. Por ejemplo, si la diferencia entre dos números es 6, ¿cuáles deben ser los números para obtener el menor producto posible? ¿Cuál es el producto? Para resolverlo vamos a plantear la función que representa la situación. La incógnita del problema claramente son los dos números a encontrar. Por eso es que a uno lo vamos a definir como x y al otro como x menos 6, dado que la diferencia entre los números era de 6 unidades. Luego, el problema pide determinar estos números sabiendo que el producto entre ellos debe ser mínimo. Entonces vamos a llamar f de x a la función producto x por x menos 6. El producto de los números debe ser mínimo. Esta función se corresponde con una función cuadrática que está expresada en forma factorizada. Tiene raíces en 0 y en 6. El valor de a es igual a 1 y por lo tanto las ramas de la parábola van hacia arriba. En el vértice de la parábola vamos a tener el valor mínimo, que sabemos que es un mínimo porque las ramas de la parábola van hacia arriba. Es decir, el vértice es el lugar más chico de la parábola y de allí hacia arriba crece. Como ya le indicamos, las raíces son 0 y 6, por lo tanto, el vértice de la parábola se encuentra en 0 más 6 dividido 2, 3, y el y del vértice será 3 por 3 menos 6 menos 9. Es decir, los números buscados son 3 y menos 3, y el producto mínimo es menos 9. Notemos que x da el resultado de uno de los números 3 y da el resultado del producto 3 por el otro número, y al otro número debemos deducirlo de aquí haciendo 3 menos 6 menos 3. Respuesta final, los números para obtener el menor producto son 3 y menos 3 y el producto de ellos es menos 9. Espero que el video les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad. Nos vemos la próxima.